Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Creo que vi dos chicos por ahí esta tarde a la presentación de COVID-19, emergencia humanitaria compleja y sus efectos sobre mujeres y niñas en Venezuela, que es una actividad impulsada por la Asociación Civil Mujeres en Línea, ABESA y el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales en Venezuela, la oficina de la Fundación Friedrich Ebert. Esta es una actividad que se realiza en el marco de la 65 sesión de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, y la idea un poco esta tarde es precisamente que hablemos de eso, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto a un año de ser declarada la pandemia a nivel global y en Venezuela que ha tenido específicamente sobre mujeres y niñas? Para hablar de eso tenemos, bueno, yo diría que más que un panel de lujo, un panel de sabias, de expertas, de mujeres súper comprometidas con los derechos de las venezolanas desde hace mucho tiempo y que hablan y que saben con propiedad de lo que nos van a hablar esta tarde. Han hecho un trabajo interesante e importante de documentar lo que ha sido los derechos de las mujeres venezolanas en el marco de la emergencia humanitaria compleja, y un poco lo que vamos a ver esta tarde es, bueno, cómo ese efecto se ha sentido a partir de la declaración de la epidemia global, de la pandemia global. Bueno, sin más preámbulos, entonces quiero darle la palabra primero en el panel a la profesora Rosa Paredes. La profesora Rosa Paredes es socióloga, es doctora en estudios del desarrollo por el CENDES de la Universidad Central y coordinadora del área de estudios de la mujer de la Universidad Central. Además, es integrante de Voces Vitales de Venezuela y del Observatorio Venezolano de Derechos Humanos de las Mujeres. Adelante. Gracias, Anaís. Bueno, primero quiero agradecer a las organizaciones que organizaron este foro por la oportunidad de hacer una presentación y también agradecer a todas las personas que están conectadas. Como mencionó Anaís, vamos a hablar de la emergencia humanitaria y sus efectos, ¿verdad?, sobre mujeres y niñas. Yo específicamente voy a trabajar, ¿verdad?, un diagnóstico de los efectos de esta emergencia humanitaria y la situación del COVID sobre específicamente las mujeres pobres en Venezuela. Estamos viviendo una crisis humanitaria compleja, llamada así porque está caracterizada tanto por problemas políticos como económicos. Y la ausencia de una respuesta de la institucionalidad pública. Nos vamos a referir específicamente cómo en esta crisis ha aumentado la pobreza femenina. También queremos que se tenga como marco de referencia la pandemia por el COVID-19. Según la CEPAL, el COVID-19 está generando la peor contracción económica de los últimos 100 años. Y también dice que las más afectadas son las mujeres de los hogares pobres. Muchos organismos internacionales han levantado la voz y también organizaciones nacionales cómo se están profundizando las desigualdades de género. Y para explicar esta situación, voy a presentar unos datos, ¿verdad? Voy a presentar 4 que evidencian el aumento de la pobreza femenina en esta situación que estamos viviendo de crisis humanitaria compleja y crisis también por la pandemia del COVID. El primer indicador es el índice de feminidad de la pobreza. El segundo, los hogares pobres con jefatura femenina. El tercero, las mujeres sin ingresos propios. Y el cuarto, la sobrecarga de trabajo de las mujeres por el cuidado. En cuanto al índice de feminidad de la pobreza, quería señalar que tengo aquí datos de la CEPAL recientes, sin embargo, son datos aportados por Venezuela, por el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, solo han recibido datos hasta el 2014. Así que vamos a hablar de cómo ha evolucionado el índice de feminidad desde el 2000 hasta el 2014. El índice de feminidad de la pobreza extrema en el 2000 eran 111 mujeres por cada 100 hombres. Ahora en el 2014
tenemos 134 mujeres, ¿verdad?, por cada 100 hombres. Eso en pobreza extrema. Y en la pobreza, en el 2000 teníamos datos de 109 mujeres pobres por cada 100 hombres, y en el 2014 el dato es de 123 mujeres por cada 100 hombres. Datos más actualizados los vamos a presentar, que son los que ha trabajado la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, que es una encuesta de la edición del 2019 que hace regularmente la Universidad Católica de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello, con dos universidades autónomas que son la Universidad Central y la Simón Bolívar. En cuanto a los datos de la población que vive por debajo de la línea de pobreza, según esta encuesta, en el 2019 teníamos un 94% de la población venezolana por debajo de la línea de pobreza. Y teníamos un 95% de la población femenina venezolana por debajo de la línea de pobreza. Siguen estando más altos, ¿verdad?, los datos de pobreza femenina. En cuanto a los hogares por condición de pobreza, tenemos un boletín del Instituto Nacional de Estadística del primer semestre del 2013 y que se publicó en el 2014. Aquí este boletín nos decía que los hogares pobres en ese segundo semestre del 2013 con jefatura femenina eran el 41%, y los hogares pobres extremos, pobres con jefatura femenina, eran el 48%. Seguimos viendo, ¿verdad?, un aumento de la pobreza femenina, en este caso de las jefas de hogar. Ahora vamos a presentar los datos de una investigación realizada por la Asociación Venezolana para una Educación Alternativa, AVESA, el año pasado en tiempos de COVID. Esa investigación tenía por objetivo medir el tiempo para el cuidado y su vinculación con la pobreza femenina. Yo tuve la oportunidad de trabajar en esa investigación. Aplicamos una encuesta que se llama Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo para América Latina, la encuesta Cautal de la CEPAL. Esa encuesta la realizamos en una muestra mayor de 100 mujeres, pero terminamos realizándola con 98. También hicimos 6 entrevistas en profundidad para medir otros datos asociados a la pobreza femenina y al problema de los servicios y de los efectos de la migración en la población escolar. Esa investigación la hicimos en las parroquias Filas de Mariche y Caucahuita del municipio Sucre, conocido por ser uno de los municipios que concentra un alto porcentaje de población, ¿verdad?, en situación de pobreza. Es uno de los municipios que tiene población en situación de pobreza de los más grandes del país. Allí encontramos que las mujeres que no tienen trabajo formal o informal dedican un promedio de 16 horas al cuidado familiar, y que las que tienen hijos e hijas le dedican un promedio de 13 horas diarias a las actividades de cuidado familiar. Quiero decir que esta encuesta se ha aplicado en 18 países y predomina siempre, esta encuesta se hace a nivel nacional y con mujeres pobres y no pobres. Es una encuesta que con regularidad hace en varios países. Venezuela no la está haciendo. Y mide el tiempo, ¿verdad?, de mujeres pobres y no pobres dedicadas al cuidado familiar. Esos datos en las encuestas nacionales con mujeres pobres y no pobres oscilan entre 7 y 13 horas diarias de cuidado. En el caso nuestro, la muestra no fue nacional, fue local, en 2 parroquias, como mencioné, con mujeres pobres, y fue solo con mujeres pobres, no había mujeres no pobres. Aquí, el porcentaje no es de entre 7 y 13, es entre 13 y 16 horas.
Es decir, que el tiempo que le dedican las mujeres pobres al cuidado es mayor y este es un tiempo que les impide realizar trabajos remunerados formales y tener autonomía económica. Así que podemos señalar que entre las causas principales de la pobreza femenina en esta situación de crisis humanitaria agravada por el COVID, encontramos, bueno, primero las discriminaciones por razones de género. Vimos en todos los datos que hay más mujeres pobres que hombres pobres. Si bien mujeres y hombres están en situación de pobreza, la pobreza es mayor en las mujeres. Encontramos que no solamente las mujeres tienen pobreza económica, sino esa pobreza de tiempo por las horas que le dedican al cuidado familiar y que no le permiten tener acceso a cuidado, a trabajos formales o informales. Y otra causa que encontramos es la ausencia de políticas que aseguren un nivel de vida digno y que aseguren servicios básicos. Las respuestas a la pregunta sobre servicios básicos en las entrevistas de profundidad, en todas ellas las mujeres mencionaban los problemas de acceso al agua, a la luz, al gas, transporte y los problemas de seguridad que viven en las comunidades. En cuanto a las respuestas que encontramos importantes en esta situación, son aquellas que tengan características de acciones integrales que enfrenten simultáneamente tanto las desigualdades de género como la pobreza económica y la pobreza de tiempo. En situaciones de crisis se tiende a atender solo temas económicos y temas de provisión de alimentos y medicina, y no se toma en cuenta estas desigualdades de género que están afectando a las mujeres, que como vimos son las más pobres, tienen problemas de servicio y son las que están dedicadas al cuidado familiar. Otra respuesta importante en este momento es la referida a los servicios públicos, porque tenemos una alta falta de inversión en esos servicios. Muy bien, qué eficiente, muchas gracias. Es cierto que la pandemia ha puesto de alguna manera en el centro la cuestión de los cuidados, ¿no? En principio por los trabajadores sanitarios, las enfermeras especialmente, y luego con el paso de los meses, pues también por lo que ha significado para las mamás en la región y en todo el mundo tener que asumir ahora la escuela dentro del hogar, ¿no? Mi pregunta en ese sentido para usted, tengo dos, ¿no? Sería como, ¿cuál es el desafío y si ve políticas que apunten al desarrollo de sistemas nacionales de cuidado para, creo que lo que usted ha llamado en su trabajo una organización social del cuidado, y cuáles son los principales desafíos, digamos, después de un año, esos sistemas tienen alguna forma, tienen alguna instancia, dependen solamente de los gobiernos, porque pareciera que es la respuesta, ¿no?, a este tiempo, y finalmente vuelve a colocar sobre la mesa la cuestión de la organización social del cuidado. ¿Cuáles serían como las posibilidades y los principales desafíos que usted ve por ahí? Y una segunda cuestión que tiene que ver con, en su investigación, a propósito de eso último que decía, que las políticas en tiempos de crisis se concentran mucho en transferencias económicas que palíen por un tiempo la ausencia de ingresos. Pero quisiera saber si encontraron en estas mujeres algunas políticas específicas dirigidas a ellas en su situación. Bueno, gracias por la pregunta, me llevaría mucho tiempo, pero sí te quería decir que en cuanto a la responsabilidad del cuidado, bueno, por las normas culturales están designadas a las mujeres, y las mujeres la han internalizado de tal manera que creen que eso es lo natural, pero no solamente las mujeres, las familias y la comunidad y el país, y esto pasa en todos los países. En condiciones sin esta crisis, ¿verdad?, humanitaria y la pandemia, lo que los países estuvieron haciendo y que son prácticas positivas, como por ejemplo Uruguay, es establecer una ley nacional del cuidado. Los países con regularidad en las encuestas miden el tiempo que las mujeres le dedican al cuidado, le dan un valor económico, lo incorporan en políticas públicas
y señalan que no solamente esto tiene que ser responsabilidad de las mujeres, sino que debe haber un cambio cultural al interior de la familia, de los roles, de compartir la corresponsabilidad social, familiar del cuidado, pero también la social, porque se está cuidando a la generación de relevo. Gracias al trabajo de la familia, ese trabajo que es no remunerado de cuidado, es que existe la posibilidad de realizar trabajo remunerado. Es decir, este trabajo de cuidado está bien documentado que sostiene las economías de los países y por eso hablamos de economía del cuidado. Sin este cuidado no existiría la posibilidad de ir a un trabajo remunerado porque todo lo otro está resuelto. Y quien resuelve eso está sobrecargada en esta situación de crisis, ¿verdad?, humanitaria y por el COVID. Entonces es muy urgente la respuesta en servicios en este momento. Lo que los países hacen es servicios para la primera infancia, población escolar, con posibilidad de almuerzos, etcétera. Nosotros esos servicios están bastante escasos y deficientes, así que se ameritaría una acción en ese sentido para liberar tiempo para las mujeres. Y en cuanto a las labores que se hacen en la crisis humanitaria, hay que tomar en cuenta que esas transferencias económicas que son importantes cuando se han evaluado en tiempos que no son de crisis humanitaria, lo que sucede es que se le afinca a la mujer, ¿verdad? Se le hace como más obligatoria la labor de cuidado, no es una opción, sino pasa a ser como una responsabilidad más fuerte porque está sustentada en una ayuda que solo da para sobrevivir, pero que no da para salir de la pobreza. Entonces, lo que se sugiere es que no sean políticas de ese tipo, sino políticas que más bien empoderen a las mujeres y le den la opción de si quieren cuidar, lo hagan, pero que si quieren trabajar, tengan dónde llevar a los niños, tengan ayuda familiar, para eso hace falta campañas culturales y existan otros servicios. Lo que se llama la organización del cuidado es que no sean los servicios de cuidado infantil marginados ni desvinculados de todos los otros servicios, que serían los servicios de salud, de educación, de transporte. Ese esfuerzo es posible, ese se está haciendo en el Uruguay como política pública, que empezaron desde el 2010, 2011 creo, y ahorita es un ejemplo para la región. En Costa Rica, el sistema de servicios para personas de la tercera edad es muy bueno y también es ejemplo para la región. Y en Chile, el servicio para niños y niñas también es un ejemplo para la región. Muchas gracias, profe. Quisiera darle la palabra ahora a Magdimar León. Magdimar León es psicóloga clínica, es magistra en estudios de la mujer, actualmente la coordinadora de ABESA, Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, y es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB. En su presentación, la profe Rosa hizo referencia en un par de ocasiones a la cuestión de los servicios públicos y cómo eso impacta la vida y la dinámica de cuidado de las mujeres. Con Magdimar entonces vamos a ver cómo en este contexto y qué tienen que ver los servicios públicos con los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo aquellos que tienen que ver con la higiene menstrual y cómo están sobrellevando las mujeres esta situación en el contexto de la pandemia. Adelante, Magdimar. Gracias, Anaí, muchísimas gracias. Agradecida también por quienes nos están acompañando en esta actividad, en esta transmisión. Bueno, me voy a permitir compartir pantalla para mostrarle algunos datos que indican un poco esta realidad sobre la salud sexual y la salud reproductiva de las mujeres que estamos viviendo en el país en este momento. Primero hay que contextualizar, un poco siguiendo lo que nos comentaba la profesora Rosa. Estamos en un contexto de emergencia sanitaria, por supuesto motivada al COVID-19, que agrava aún más la emergencia humanitaria compleja que tenemos en el país. Digamos que es una emergencia que se sobreviene a otra.
y esta emergencia humanitaria compleja ya de base viene determinando en el país una cantidad de situaciones críticas y complejas que hacen que la pandemia por COVID, la respuesta ante la pandemia por COVID sea bastante cuesta arriba y sea bastante deficiente debido a la fragilidad, el quiebre, la situación crítica en la que se encuentran las instituciones en el país y el contexto económico y social en general, que ya un poco la profesora Rosa ha mencionado, la situación de pobreza, la crisis de servicios, la falta de empleos para toda la población. En fin, es un contexto que sin lugar a duda marca unas condiciones críticas para toda la población, pero particularmente para mujeres y niñas en Venezuela. Y aquí les voy a compartir un poco cuál ha sido el efecto de este contexto en la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Primero que nada, por supuesto, la crisis de salud se ha agravado. Las instituciones de salud, las instituciones hospitalarias que ya venían con deficiencias marcadas en cuanto a infraestructura, a servicios como agua, alimentación, electricidad, incluso dotación de insumos, dotación de medicinas, y también ha habido una migración de profesionales de la salud dada la emergencia humanitaria del país. Con el COVID, la situación efectivamente se hace más crítica. El plan de respuesta ante la emergencia por COVID contempló la constitución de 47 hospitales centinelas, en donde, bueno, son hospitales cuya atención está centrada básicamente a los casos de COVID. Esto ha implicado paralelamente el cierre de servicios en estas instituciones hospitalarias. Estuvimos durante muchos meses con gran cantidad de servicios cerrados. Es hasta el mes de octubre del año pasado cuando se retoma la apertura de algunos servicios y de algún modo hay un viraje de la atención hacia los centros de atención primaria de salud, instituciones que también están en unas condiciones sumamente críticas. Pero además, en este plan de respuesta dirigido a la pandemia, existen una serie de deficiencias, como por ejemplo, en este plan no hay la inclusión del parto y el posparto o la provisión de anticoncepción, incluyendo la anticoncepción de emergencia, dentro del paquete de servicios básicos y prioritarios de la contingencia, y tampoco hay un protocolo claro para la atención de las mujeres embarazadas que presentan síntomas de COVID. Reportes de mujeres que no han sido debidamente atendidas en las instituciones hospitalarias, en las maternidades, por ejemplo, en la maternidad Concepción Palacios y en otras maternidades del país, puesto que no cuentan con ese protocolo claro. Hay algunas cosas que, bueno, sobre la marcha han ocurrido situaciones críticas con las mujeres que aún no se han resuelto. En cuanto a los servicios de atención primaria, el año pasado, en un estudio realizado por ABESA entre los meses de noviembre y diciembre, en donde evaluamos 68 centros de atención primaria, tanto del Distrito Capital y del Estado Miranda, un poco para conocer cuál era su situación en cuanto a la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva antes de la pandemia y después de la pandemia. Fíjense que de estos 68 centros de atención primaria, hay un gran porcentaje de estos que no prestan servicios de salud sexual y reproductiva. Pudiéramos decir que la mayoría, en definitiva, gráficamente acá lo podemos ver, que tanto de planificación familiar como consulta prenatal, consulta de infecciones de transmisión sexual, incluso consulta especializada en violencia sexual, hay una carencia significativa de estos servicios. Con el cierre de servicios de esta naturaleza en instituciones hospitalarias, la verdad es que no hay unas instituciones que puedan recibir la demanda de atención requerida. Luego, efectivamente, vemos unas diferencias en cuanto al número de servicios antes de la pandemia y con la pandemia. Sin embargo, impresiona que esta disminución no está marcada
Es decir, no pudiéramos atribuir que el déficit de estos servicios y de estos centros está vinculada solamente al tema de la pandemia. En realidad, estos servicios vienen precarizados, sus condiciones son absolutamente frágiles, es antes de la pandemia y pareciera estar más asociado a la emergencia humanitaria compleja que ya veníamos trayendo. Aquí vemos cómo incluso hay un agravamiento de situaciones, por ejemplo, como acceso al agua, como acceso, por ejemplo, a implementos esterilizados, el acceso, por supuesto, a métodos anticonceptivos, en fin. Vemos aquí que hay una gran escasez de servicios, tanto a nivel de instituciones hospitalarias como de centros de atención primaria. Y por supuesto, ante este panorama, la opción que le va quedando a las mujeres y a las niñas, y bueno, y yo diría que a la población en general, es acudir a centros de atención privada de salud. Pero aquí entramos en otro terreno que tiene que ver con las posibilidades económicas de la población y de las mujeres en particular de acudir a estos servicios. Entonces, fíjense, en cuanto a la posibilidad de las propias mujeres de acudir, ya no digamos en cuanto a la oferta de los servicios, sino en cuanto a la posibilidad de las mujeres de acudir a estos, en este mismo estudio, que así como hicimos una observación en los centros de salud, también hicimos entrevistas a 225 mujeres de 10 a 49 años, es decir, mujeres en edad reproductiva, y ellas nos comentaron que el 26.7% no asiste al control prenatal por temor al contagio. Porque, bueno, temen que al acudir a los servicios de salud, más bien se expongan a contagiarse del virus. Un 20% nos señaló que su inasistencia a estos centros se debía a las restricciones de movilidad. Y en Venezuela no solamente esto está vinculado al tema del confinamiento, sino que el año pasado, hay que decir además que tuvimos y todavía tenemos, porque no ha cesado, un problema muy importante con el acceso a la gasolina y con el deterioro del parque automotor e incluso del transporte público. Entonces, definitivamente no existen las condiciones o las facilidades para poder trasladarse. Y un 20% no asiste por problemas económicos. Esto quiere decir que tenemos más de un 60% de mujeres de las que fueron de esta muestra entrevistada que no pueden asistir a los servicios de control prenatal ni a otros servicios, por supuesto, de salud. En un estudio realizado con 106 niñas, adolescentes y mujeres de Filas de Mariche, encontramos que el 55.7% no asiste a los controles ginecológicos de rutina. Bueno, ya no hablemos solamente de las embarazadas, sino de, bueno, otras mujeres que requerimos, por supuesto, atención en salud sexual y reproductiva. Y las razones de la gran mayoría, del 84.9%, es debido a que no pueden costear la consulta, ni los exámenes de rutina, ni el tratamiento médico respectivo. Las que sí lo hacen, las que pueden hacerlo, ¿verdad? Que es un 44.3%, de estas realmente lo hacen una vez al año. Pero luego, el problema es que pude asistir al servicio de salud, pero no puedo cumplir con las indicaciones médicas. ¿Por qué? Porque no puedo cubrir los costos de las medicinas o porque estas no se encuentran en el mercado o porque no me puedo hacer los exámenes de laboratorio u otro tipo de exámenes que sean requeridos para completar mi diagnóstico de salud. Además, 8 de cada 10 mujeres, niñas y adolescentes expresa que los servicios de salud a los que asiste son de regulares a malos. Y en su mayoría son servicios públicos, porque efectivamente no cuentan con el poder adquisitivo para acudir a instituciones o a servicios privados de salud. Por otro lado, aquí en esta gráfica les muestro un poco el seguimiento que se ha realizado al índice de escasez general de métodos anticonceptivos en farmacia, esto realizado en 11 ciudades de Venezuela durante el segundo semestre del 2020. Fíjense que acá en esta curva que nos muestra en cada uno de los puntos importantes cómo está el nivel de escasez de cada método.
Los condones es el método anticonceptivo que tiene un índice de escasez menor, es decir, uno de los que más se consigue en las farmacias, pero, y por otro lado, los anticonceptivos orales y la anticoncepción de emergencia. Pero aquí hay que señalar que, por supuesto, el tema de los costos los hace inaccesibles para buena parte de las mujeres. Y tenemos los datos que están en la parte superior, como hay índice de escasez cercano al 100% para anticonceptivos inyectables, dispositivos intrauterinos, dispositivos implantables, parches y aros vaginales. Digamos que la oferta que hay en farmacias en este momento, que no es del 100% de las farmacias, es en tanto anticonceptivos orales a unos niveles de costos elevados, condones y la anticoncepción de emergencia. Comparando esto con datos que obtuvimos en el año 2018, y que fueron presentados en el informe Mujeres al Límite del 2019, ha habido una mejora en cuanto a la dotación de las farmacias, pero el problema es que los costos hacen inaccesible este producto para muchas mujeres venezolanas. Por otra parte, entonces, consono con estos resultados que les estoy señalando, encontramos que la tasa de prevalencia de uso de métodos anticonceptivos fue de 49.8. Esto significa que menos de la mitad de las mujeres de 15 a 49 años en Distrito Capital y Estado Miranda usan métodos anticonceptivos. Y ya vemos un poco las razones de por las cuales ellas no pueden acceder a los métodos anticonceptivos. La dotación, además, que se ha traído al país vía el Plan de Respuesta Humanitaria, no ha resultado suficiente para cubrir una buena parte de estas necesidades insatisfechas de anticoncepción. Fíjense que el dato que nos da este estudio es que estas necesidades insatisfechas de anticoncepción es de 30.7%, comparado con el promedio regional, es muy elevado porque el promedio regional es de entre 10 y 11 y estamos como 20 puntos por encima. Por otra parte, hay que señalar que el nivel de información sobre los métodos anticonceptivos es insuficiente o nulo para el 60% de niñas y adolescentes entre 10 a 14 años y es insuficiente para las más grandecitas, para las que tienen entre 15 a 19 años. Esto quiere decir que la educación integral de la sexualidad no se está brindando suficientemente, toda vez que este alto porcentaje de niñas y adolescentes no cuentan con información sobre métodos anticonceptivos. Esto, por supuesto, que se vincula directamente con los altos índices de embarazo adolescente que se siguen manteniendo en el país y que nos coloca en la tercera tasa de embarazo adolescente más elevada para América Latina. Por otro lado, en cuanto al aborto y embarazos no deseados, el estudio que ya hemos mencionado, encontramos unos datos interesantes. Primero, 7 de cada 10 mujeres, niñas y adolescentes sienten riesgo, sienten que están en la probabilidad o son propensas a sufrir algún aborto espontáneo por causas de salud si quedas embarazada. Digamos que hay una percepción de que su propia salud es frágil para avanzar con un embarazo. El 75% rechaza la idea o la necesidad de practicarse un aborto. Sin embargo, las adolescentes, las más pequeñas, no rechazan la idea de realizarse la interrupción en caso de que sea necesario. Es importante además señalar un alto porcentaje de embarazos que no han sido deseados. El 66.7% de niñas, adolescentes y mujeres que fueron encuestadas reconocen que los embarazos que han tenido no fueron embarazos deseados ni planificados. Y en cuanto a las muertes maternas, bueno, es un problema que ha venido agravándose y aumentando en el país. Ya teníamos datos oficiales del 2016 en donde se reflejaba un aumento importantísimo en comparación con el año 2015, en donde hubo un incremento del 66% de las muertes maternas. Y un poco los datos más recientes de la OPS muestra, por ejemplo, que enero a abril del 2016 se registraron
190 muertes maternas, lo que corresponde a una tasa de mortalidad de 110.29 por cada 100.000 nacimientos. Esto nos da un promedio de 12 muertes por semana en apenas 4 meses. Hay que decir además que estas son muertes ocurridas en centros hospitalarios, en un 98.6%, es decir, no son muertes que ocurren en las casas de las mujeres o, bueno, en algún otro lugar, sino que son muertes maternas ocurridas en centros hospitalarios. Y esto, haciendo algunas estimaciones, definitivamente, si comparamos la mortalidad materna entre los años 2015 y 2019, pudiéramos llegar a la conclusión de que esta aumentó casi 4 veces. Esto es una situación absolutamente crítica. Estas son definitivamente estimaciones en función a estos datos que se conocen, porque la realidad venezolana es que tenemos un vacío de información muy significativa en el tema de salud, sexual y reproductiva, y yo diría que en realidad en los diferentes temas que importan y que además el Estado está en la obligación de suministrar. Bueno, y hasta aquí mi presentación, y le doy el pase a las compañeras. Gracias. Gracias, Magdimar. Bueno, un panorama bastante difícil el que presentas para el ejercicio de la sexualidad de las mujeres venezolanas, especialmente las más jóvenes, ¿verdad? Quisiera saber en este sentido, en la investigación ¿qué alternativas, digamos, encontraron en el caso de estas mujeres a las que encuestaron que podían cuidar su sexualidad? Es decir, ya vimos los números, pero en general, ¿a qué estrategias recurren las mujeres para tener algo de control sobre su sexualidad, por un lado? ¿Y cuál es la perspectiva para un país en el que una parte importante de la mitad de su población no tiene control sobre lo que puede hacer con su cuerpo en términos de un embarazo o de tener que interrumpirlo? ¿Cuáles son las consecuencias de eso en el mediano y largo plazo en general? Uno, las estrategias de adaptación para el ejercicio de la sexualidad, y la perspectiva de este escenario en el mediano y largo plazo. Fíjate, las estrategias, digamos, de control sobre la reproducción, digamos, el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos son bastante escasas. Las mujeres realmente tienen la intención, o lo que solicitan son métodos anticonceptivos de duración prolongada. Es decir, ellas optan o desean, solicitan que el Plan de Respuesta Humanitaria, por ejemplo, les dote de implantes subdérmicos o dispositivos intrauterinos, o incluso de la propia esterilización quirúrgica, un poco para estar tranquilas por un periodo de tiempo un poco más prolongado al que te da simplemente la píldora, que solo es para un mes, ¿verdad? Para ellas poder tener, ¿verdad?, una tranquilidad durante un periodo de tiempo más prolongado con respecto a su reproducción. Ahora, con respecto a que ellas estén haciendo algo, bueno, digamos que hay muchas prácticas inefectivas, ¿verdad?, en cuanto a la utilización de, bueno, métodos anticonceptivos para nada seguros, no son métodos anticonceptivos modernos, y por supuesto tienen muchísimas fallas esos métodos, con lo cual efectivamente los embarazos no deseados siguen ocurriendo, los embarazos no planificados siguen ocurriendo. Y ante esto, la realidad de las mujeres es que, por un lado, sería someterse, una de las vías posibles es someterse, y de hecho lo hacen, a abortos inseguros. Hay que decir que la legislación venezolana es una de las más restrictivas de la región. No es posible que una mujer, por ejemplo, acceda a un aborto legal, a un aborto seguro, en caso de violación, ni de malformación congénita del feto incompatible con la vida, ni en casos, por ejemplo, de necesidad extrema por la situación de pandemia, por ejemplo. La verdad es que no tienen ninguna de esas opciones. Sin embargo, se practican abortos en condiciones inseguras, y por supuesto esto se vincula directamente con las altas cifras de muertes maternas, ¿okay? Por otro lado,
en este mismo estudio, un dato que ellas nos mostraban era que cerca del 80% en realidad no deseaba tener un hijo o una hija, puesto que sabían que no tendrían las condiciones económicas para brindarle alimentación, estudio, salud a este niño o a esta niña. De manera que ellas están conscientes la grave situación que se genera por no poder, ¿verdad?, por sus propios medios, garantizar estos recursos para sus hijos y sus hijas. La verdad es que es una situación bien complicada y se requiere definitivamente el desarrollo de políticas públicas efectivas en este tema. Muchas gracias, Magdimar. Bueno, como lo planteaba la intervención anterior de la profe Rosa, con este asunto de organizar socialmente el cuidado y que no se puede trabajar si no hay quien cuide, se podría decir también que hay una feminización de las políticas de derechos sexuales y reproductivos. Pareciera que todos estos asuntos fueran solamente un problema de la mujer y que esa es la única sexualidad que hay que controlar, y mucho en esa soledad se vive una crisis como la de Venezuela, ¿no? En donde el resolver ese potencial control efectivo de mi sexualidad pasa por, bueno, buenos días, materiales, como ya nos describió Magdimar. Muchas gracias. Tenemos ahora la intervención de la doctora Yolima Arellano, quien es abogada y coordinadora del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, Núcleo Andino, quien mostrará información vinculada a la situación de la violencia contra las mujeres en el país. Adelante. Especialmente la violencia doméstica, la psicológica, la física, la sexual, la patrimonial, institucional, el ciberacoso, la trata y tráfico de mujeres, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual. Igualmente la violación del debido proceso y de la tutela judicial efectiva, porque entendemos que hay una desinstitucionalización en el país. Lamentablemente las instituciones no están cumpliendo su rol. Una revictimización y frustración de las víctimas por no ser atendidas, el incremento en la impunidad de este delito, la proyección de tolerancia hacia la violencia contra las mujeres, una normalización e invisibilización en la sociedad de este delito y un sentimiento de frustración, desconfianza, inseguridad de las víctimas en las instituciones. Ahora bien, ¿qué pasa con las políticas públicas? Bueno, son ineficientes e inefectivas. A pesar de que se ha avanzado en alguna medida porque el Estado ha implementado el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género de 2007, la Comisión Nacional de Justicia de Género 2011, la legislación especial en materia de violencia de género, que es esta ley de 2007 que luego fue reformada en el 14, y el plan de igualdad de género Mamá Rosa 2013-2019, los proyectos y programas derivados de estas instituciones y de este plan no se están ejecutando a cabalidad. Y esto pues ha empeorado con la pandemia, tanto entre las víctimas de violencia que se encuentran en el territorio nacional como las que se han visto forzadas a migrar e incluso las que han retornado por efectos de la pandemia. Entre otras cosas porque la capacidad asistencial de los servicios estatales se ha visto disminuida, hay escasez de funcionarios capacitados en esta área, hay restricciones por inoperancia de los servicios públicos y la atención remota que se ha venido prestando no es la más adecuada. ¿Cuáles son las limitaciones en relación a las víctimas? Temor a la estigmatización, desinformación, desconfianza en la respuesta institucional, modificación de horarios y mecanismos de atención, ausencia de recursos para movilizarse y o comunicarse oportunamente, fallas en servicios públicos, electricidad, internet, transporte, dinero en efectivo, etcétera, escepticismo ante la eficacia de los servicios y la atención institucional, al punto de que las víctimas tienen más confianza en las organizaciones de la sociedad civil u otras agencias que en las instituciones a la hora de denunciar. En relación a la impunidad, podemos decir que no es posible conocer la dimensión del problema. ¿Por qué? Porque hay opacidad y falta de transparencia en el suministro de cifras oficiales desde 2016. No existe un sistema de recolección de data que esté desglosada por tipos de violencia,
la relación existente entre las víctimas y los victimarios, el número de denuncias, los juicios, las medidas de protección que se han venido otorgando y las medidas cautelares, el número de condenas, de sentencias, así como las reparaciones para las víctimas o sus familiares. Sin embargo, hay algunas cifras que pudimos tomar de medios de comunicación y de redes sociales en las que el Ministerio Público, a través del fiscal general, ha declarado que de enero a noviembre de 2020 se produjeron 185 femicidios entre consumados y frustrados, que se privaron de libertad 167 personas y hubo 26 sentencias condenatorias, es decir, solamente el 14% de los imputados. Igualmente, el fiscal general declaró que ingresaron 27.007 casos de violencia contra la mujer, hubo 2.297 acusaciones y se detuvieron 719 agresores. En estas cifras que se dan de manera esporádica, porque ya el Ministerio Público no elabora el informe anual que realizaba hasta 2016, pues podemos observar la magnitud de la impunidad que existe en Venezuela en relación con este delito. Sobre los recursos para mujeres sobrevivientes, podemos decir que las mujeres están totalmente desprotegidas. El Estado centró su atención en la pandemia y dejó de lado los graves problemas del país y de las mujeres. Los cambios que conllevan las nuevas rutinas sociales, económicas, institucionales, debido a las restricciones por motivos de la pandemia, les ha limitado la posibilidad de denunciar y de recibir asistencia de forma oportuna y eficaz. El Estado ha venido desplegando algunas acciones que han resultado insuficientes e ineficaces ante las demandas de las víctimas. Por ejemplo, la campaña Cuarentena Libre de Violencia, a través de la línea telefónica BEN 911, en la que las víctimas podían llamar, y esas llamadas eran dirigidas hacia instituciones como las Defensorías de la Mujer, Institutos de la Mujer o oficinas de atención policiales, en la que en la mayoría de los casos quienes recibían las denuncias no estaban capacitados ni sensibilizados. Por lo tanto, las mujeres pues no estaban satisfechas con la asistencia que les han dado, y eso es lo que nos han manifestado. Igualmente, las fiscalías del Ministerio Público, los tribunales laboraron por guardia, exclusivamente recibieron casos de violencia física y de flagrancia y dictaron medidas de protección solamente en casos de violencia extrema, ante amenazas de muerte, bien sea para las víctimas o sus hijos e hijas. Y tampoco hubo posibilidad de hacerle seguimiento y monitoreo a estas medidas. Los consejos de protección de niñas, niños y adolescentes también prestaron atención remota vía telefónica y recibieron denuncias en los casos en que estuviesen afectados niñas y adolescentes. Pero las víctimas informaron que en la mayoría de estos servicios no ofrecieron una atención expedita y pertinente debido a la insuficiente cantidad de funcionarios, entre otras restricciones. Las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos estos temas nos encontramos atiborradas de trabajo, de llamadas telefónicas o mensajes de texto a través de las redes sociales, correos electrónicos, quienes tuvimos que adaptar el trabajo a la asistencia remota y luego, posteriormente, cuando comenzó la flexibilización, se hizo de forma presencial para prestar asesoría psicológica o jurídica, o bien sea para derivar esos casos hacia otras organizaciones o instituciones que prestaran estos servicios. Igualmente, una gran limitante que se nos viene presentando es la ausencia de casas de abrigo para referir a las víctimas y a sus hijos e hijas. Ahora bien, cuando hablamos del femicidio, que la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia lo incorporó en el 2014 como una forma de violencia y como un delito, no se adapta. Sin embargo, esta definición de femicidio en la ley no se adapta a los estándares internacionales. Y esta es la recomendación que le hace el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la CEDAW. Es decir, que el Estado debe de incluir
la probabilidad de que en este delito puedan participar los agentes del Estado, bien sea como por acción o por omisión. Entre las causas del femicidio tenemos la naturalización en una sociedad machista como la venezolana, la infravaloración hacia las mujeres, las restricciones para el acceso a la justicia, la desinformación sobre sus derechos y la ley especial, el temor a denunciar y la desconfianza en las instituciones debido al trato discriminatorio y estereotipado hacia las víctimas. Igualmente, entre las causas están la ausencia de un protocolo de atención a las denuncias y de investigación a los femicidios, la inexistencia de políticas preventivas, la inaplicación de medidas de protección de forma oportuna y eficaz para las víctimas, el retardo procesal, el sobreseimiento en la mayoría de las causas, por alegando falta de pruebas, y lo que lleva a calificar los delitos como homicidios simples, con penas menores a la del femicidio. Y con esto, pues, la consecuente impunidad, la reincidencia y el incremento de este delito. Bien, pospandemia o en medio de la pandemia, o todavía no sé en qué estado de la pandemia estamos con esta nueva ola que tenemos ahora, pues se ha determinado a través de los medios de comunicación y las personas que investigan sobre el tema que el femicidio viene a ser la gran epidemia en este momento y en este contexto, es precisamente los diferentes tipos de violencias contra las mujeres, y entre ellos, por supuesto, la que sabemos que es la más extrema, que es el femicidio, que ha aumentado desproporcionadamente. Así tenemos que el Observatorio Venezolano de Violencia, en un informe que hizo recientemente, dejó por sentado de que la epidemia de violencia de género contra las mujeres repercutió 11 veces con mayor letalidad que la del coronavirus, ante el aumento desmesurado de los casos de violencia sexual y de género contra las mujeres. Asimismo, el incremento de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, incluso que se encuentran en situación de discapacidad, y la trata de niñas y adolescentes indígenas para fines de explotación laboral y sexual. En relación a las cifras, como sabemos y lo manifestaron mis antecesoras, pues no hay cifras oficiales. Sin embargo, una serie de organizaciones de la sociedad civil y algunos medios digitales se han dado a la tarea de concretar estas cifras a través de observatorios de femicidios, como son CEPAS, Utopix y Cotejo.info, entre otros. En este sentido, Cotejo.info señala en la web que en comparación con los 2 primeros meses de 2020, los asesinatos de mujeres se incrementaron un 8% en el 2021, que 45 mujeres han sido asesinadas durante los primeros 67 días de 2021, en enero 17, en febrero 23 y en marzo 5. Utopix plantea que en enero de 2021 hubo 23, en febrero 20, mientras que en 2020 se produjo un femicidio cada 34 horas, en 2016 uno cada 72 horas, y durante 2021 uno cada 33 horas. Las últimas declaraciones del fiscal general manifiestan pues que 610 mujeres fueron asesinadas en Venezuela entre agosto de 2017 y diciembre de 2020. Lo que sí queda claro para quienes monitoreamos el tema y trabajamos el tema de violencias, de las diferentes violencias de género contra las mujeres, es que es un delito que va en aumento progresivo y sistemático ante la inacción del Estado venezolano, y que una mujer, tal como lo dice Cotejo.info, es asesinada en Venezuela cada 35 horas en un contexto de femicidio. Bueno, esa es mi presentación, y estoy alerta y a la orden por cualquier pregunta u opinión o participación que quieran hacer. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, Yolima, muchas gracias a todas. También quiero preguntarte, así como decíamos al inicio que la pandemia ha puesto de relieve la centralidad que tienen los cuidados, así en plural, creo que también ha servido para mostrar el nivel de violencia al que están expuestas las mujeres dentro de sus hogares, que es donde por lo general ocurren los homicidios de las mujeres o en este entorno. Venezuela, como bien acabas de presentar, no es la excepción y por el contrario pareciera experimentar un aumento alarmante de los asesinatos de mujeres que ya no solamente están asociados a la pandemia o a la crisis, sino que pareciera empezar a tener un desarrollo un poco más preocupante. Recientemente el Estado ha informado, la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre del 2020 ha informado que quiere modificar, hacer una modificación de la ley de violencia contra las mujeres que fue aprobada en el año 2007. Y mi pregunta para ti es si tú crees que este asunto de la violencia contra las mujeres es solo un problema legal o, bueno, has planteado el problema que tiene el acceso a los datos para planificar, como todas las otras intervenciones, pero si en este aspecto tan crítico que tiene que ver con la vida de las mujeres que está siendo arrebatada cada 35 horas, si tomamos ese dato, si el problema en este punto es legal, es de reglamentar, es de implementar las políticas, o sea, ¿cuál para ti es el punto crítico en el que el Estado se encuentra hoy para poder avanzar en acciones concretas que detengan la muerte de mujeres a tiempo? Bueno, esto está probado, esto es un problema social. Más allá de la ley, por supuesto que la ley es necesaria y es muy importante, ¿verdad? Y es un gran logro que la tengamos. Pero, ¿qué pasa entonces? Se está en este momento produciendo como tú dices, una discusión sobre una reforma de la ley. ¿Y qué pasa con la ley actual? Que no se cumple. La ley no se está cumpliendo, eso es así. Las mujeres que vienen a poner denuncias en nuestras organizaciones es lo primero que manifiestan. Las mujeres en este momento están siendo víctimas de lo que en lenguaje común se denomina el ruleteo. Es decir, las mujeres te llaman por teléfono, voy a poner un ejemplo, te llaman por teléfono, te piden la asesoría porque son víctimas de violencia, entonces tú las refieres a lo que tienen más cerca, que es la oficina de policía. Cuando van a la oficina de policía está cerrada. Entonces tú las refieres a la prefectura. En la prefectura le dicen que ellos no tienen personal para atender esas denuncias y las mandan a la fiscalía. En la fiscalía las están recibiendo en gran cantidad de oportunidades los vigilantes. Y en ese momento no las pueden atender porque los fiscales trabajan por guardias, por días, por horas, etcétera. Y cuando logran que un fiscal las atienda, entonces les dice, mira, pero si no tienes violencia física extrema, no podemos atenderte. Eso es lo que está pasando. Entonces, la ley tiene todo, es una ley muy completa, aunque algunos opinan, ¿verdad?, que es muy punitiva, pero la ley me parece a mí muy completa. Pero ¿qué pasa con una ley muy completa que no se cumple? Que el Estado no desarrolla, empezando de que, fíjate, no hay suficiente cantidad de funcionarios sensibilizados y capacitados. Los que habían se han ido, han migrado. Eso está pasando en las oficinas, en los diferentes operadores de justicia, en las diferentes oficinas competentes para recibir las denuncias. No tienen tampoco la suficiente cantidad de recursos económicos para hacer su trabajo. Muchas veces le dicen a uno, no, doctora, vaya usted y cita o a la misma víctima. Han llegado al extremo de que le están dando la citación a la víctima para que se la vaya a entregar al agresor. Entonces, no hay voluntad política, la ley no se está cumpliendo. ¿De qué sirve que se haga una nueva reforma, pero que no se cumpla? Entonces, yo creo que esto no es un problema de reformar la ley. Cada vez que va a haber una elección en el país, se acerca el día internacional de la mujer, como el 8 de marzo, o el 25 de noviembre, el Día Internacional para eliminar la violencia contra las mujeres, el Estado genera este tipo de discusiones y este tipo de propuestas. Pareciera que se instrumentaliza la ley. ¿Para quién? Para captar el favoritismo del 50.1% de la población o el 51% de la población que somos nosotras las mujeres.
Gracias, Yolima, querida. Muchas gracias a todos entonces por sus presentaciones bastante acotadas. Quisiera darle paso entonces. Teníamos una pregunta antes en el chat que iba dirigida a Magdimar, no la recuerdo bien, si la persona que la hizo está, pues yo la invitaría a volverla a plantear, que tenía que ver, Magdi, con la situación de las personas con VIH, o sea, si habían logrado discriminar en su investigación, no la estoy formulando exactamente igual, pero creo que tenía que ver con eso. Y tenemos una pregunta también de Claudia Vargas sobre si hay una cifra aproximada sobre el porcentaje de hogares cuya jefatura de hogar es ejercida por mujeres y si tienen alguna apreciación o comentario sobre las mujeres en movilidad, en el contexto sobre las mujeres en movilidad. No sé, tenía esas dos preguntas, no sé si alguien quiere tomar la palabra brevemente para plantear algo más. Gracias. Sí, era de Coromoto Jiménez, de Salazar. Bueno, paso a responder un poco el tema del VIH. En los estudios que hicimos donde entrevistamos a mujeres, la verdad es que no exploramos el tema de VIH. Sin embargo, sí sabemos que hay condiciones preocupantes por, bueno, toda la situación en cuanto a la deficiencia de tratamiento antirretroviral para las personas que viven con VIH, incluidas las mujeres embarazadas. Por supuesto, ese tratamiento es importantísimo para prevenir la transmisión vertical. También sabemos de que hay deficiencia en cuanto a la realización de los exámenes, las pruebas para la detección del VIH en las mujeres embarazadas. Creo que esto no se está cumpliendo a cabalidad. Definitivamente hay toda una preocupación con las personas con VIH en el país, cuyos tratamientos y cuyo acceso a la salud definitivamente se ha visto interferida. Sin embargo, pues en estos estudios no hicimos una exploración específica sobre ese tema. Luego había una pregunta entonces de Claudia Vargas sobre el porcentaje de hogares con jefatura femenina, si tenían un dato, y algún otro comentario o apreciación sobre las mujeres en movilidad. Sobre jefatura femenina presentamos los datos de jefas de hogar pobres. Los datos que no tenemos datos oficiales, como comenté en mi presentación, desde el 2014 no se aportan esos datos a las estadísticas que se elaboran a nivel de la región. Sin embargo, allí vimos un crecimiento que en ese momento era del 40%. Los últimos datos que tenemos es que puede ser alrededor del 60%. Ahora yo no puedo dejar de señalar de que no necesariamente la jefatura femenina está asociada a la pobreza. Esa fue una hipótesis válida un tiempo, pero el crecimiento de la jefatura femenina en los hogares no pobres es más alto que el crecimiento de la jefatura femenina en los hogares pobres. Entonces, esto parece indicar otras alternativas o estrategias de las mujeres, que podría ser para tener una posición de mayor autonomía, pero ya aquí entraríamos en un terreno de hipótesis que habría que sustentar con estudios, pero el dato está creciendo la jefatura femenina a un nivel mayor en las mujeres no pobres que en las mujeres pobres. Yo hice un estudio, pero también con datos hasta el 2014, y ese fenómeno se estaba dando en toda la región. No era un problema de un país, no era Venezuela, sino un fenómeno de toda la región. Pero los datos actualizados no hemos tenido acceso. Sí, gracias, profe. Muy importante eso que viene diciendo, porque yo también vengo reflexionando, revisando los datos, sobre todo en COVID, que el crecimiento de hogares con jefatura femenina debe revisarse esa asociación directa entre pobreza y hogares, porque uno podría encontrar más bien que hay quizás procesos de autonomía, quizás, en todo caso hay que estudiarlo, pero es importante introducirlo para la discusión. Gracias. Hay una pregunta más en el chat relacionada con la cuestión de la movilidad también, y una pregunta que también quería plantearles yo a todas ustedes para el final.
qué hacer, qué pueden hacer, qué podemos hacer las mujeres venezolanas en esta circunstancia. Y Mari Salas pregunta específicamente por la situación de las mujeres que están moviéndose, migrantes, especialmente entre las zonas de frontera. Bueno, mira, en relación a qué hacer, lo que estamos haciendo, yo creo que hay que continuar realizando incidencia. Tenemos que seguir denunciando, visibilizando la grave violación a los derechos humanos de las mujeres en general en Venezuela y muy especialmente este tema de la violencia de género contra las mujeres y el femicidio. Hay que continuar y hay que desde los espacios en los que estamos cada una de nosotras, en las organizaciones con las que trabajamos, pienso que es muy importante seguir capacitando a las mujeres. Hay que informar a las mujeres desde las comunidades, desde todos estos proyectos y programas con foros, con información, con campañas, porque parece mentira, pero una gran cantidad de población, no solamente de mujeres, pero bueno, hablando de la población específica, no conocen la ley, no saben dónde poner una denuncia, no saben que pueden pedir medidas de protección. Y entonces está el otro tema, que la falta de instituciones. Van a una institución y se consiguen entonces con todas estas limitantes que producen decepción en la víctima y el retorno a su casa para continuar siendo maltratadas y continuar en ese ciclo de violencia. Entonces es muy importante la información, la capacitación, si se puede trabajar con funcionarios, muy importante la capacitación con los funcionarios, el aliarse con otras organizaciones, con instituciones, con universidades, para sensibilizar y capacitar al funcionariado. Eso es parte. Y en la pregunta que hacen sobre las mujeres, ¿qué hacer con las mujeres que se encuentran en situación de movilidad? Bueno, mira, ahí hay un importante número de organizaciones que están desarrollando un trabajo. Yo puedo, porque lo estoy monitoreando desde acá, desde Mérida, por ejemplo, Uniandes, que está en la frontera con Colombia, tanto por el Zulia, como por el Táchira, como por Apure. En conjunto con otras organizaciones, CEPAS, con ABESA también ha venido desarrollando un trabajo importante en esta zona. Entonces, creo que aliarse con esas organizaciones para continuar haciendo incidencia. Estos son obligaciones internacionales. El Estado ha firmado tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer o Convención CEDAW, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Son leyes en Venezuela, además de la ley especial. Y el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones y nosotros tenemos que seguir entonces exigiendo y demandándole al Estado que cumpla con las mujeres y que cumpla con el respeto, la garantía, la protección y la debida diligencia hacia nuestros derechos. Gracias. No sé si alguna quiere comentar algo más ya para cerrar. Sí, un poco en la dirección de qué hacer nosotras, ¿verdad? Ante esta situación crítica. Efectivamente que la participación y la organización de las mujeres en apoyo a otras organizaciones de la sociedad civil que estamos trabajando en estos ámbitos, a mí me parece que es fundamental. Por ejemplo, apoyar en campañas de difusión de información. Hay muchísimas cosas y muchas iniciativas, un poco como decía Yolima, que se vienen desarrollando. Por ejemplo, desde ABESA venimos impulsando la campaña, que la pueden encontrar en redes sociales, es la campaña Salud para Todas. También un grupo de organizaciones de compañeras que, por cierto, trabajan el tema de movilidad humana, están trabajando la campaña sobre la mejor ruta, que brinda tips de información y de prevención a las mujeres que están en esta situación. Existen los servicios, por ejemplo, de orientación telefónica, dar información, informarnos nosotras mismas, hacernos voceras. Es que yo creo que hasta dar un retweet, ¿verdad?
multiplicar una información valiosa que le llegue definitivamente a las mujeres es algo muy sencillo que podemos hacer para combatir situaciones tan críticas. Efectivamente, no es lo único que hay que hacer, el Estado tiene sus responsabilidades, sin lugar a duda, pero a nosotras nos corresponde mover algunas piezas y, bueno, un poco el llamado es a la colectividad a que se haga parte de todas estas iniciativas que son múltiples, que se están desarrollando de la mano de diversas organizaciones de la sociedad civil. Cambio. Anaís, me gustaría también aportar algo en cuanto a qué hacer desde la sociedad civil. Sí. Bueno, además de apoyar lo que ya plantearon Yolima y Magdimar, quiero insistir en que en estas situaciones de crisis humanitaria, de pandemia, las acciones no toman en cuenta esta situación de discriminación de las mujeres y el tiempo que le dedican al cuidado, y muchas veces estas acciones las ocupan, les exigen tiempo, también en actividades no remuneradas. Entonces, habría que estar atentas, ¿verdad? Todas las organizaciones a no reproducir esto. Eso no quiere decir que no vamos a trabajar en las comunidades, pero sí estar atenta a eso, y que cada acción de alguna manera empodere a las mujeres, y con conocimiento en salud sexual y reproductiva, en cómo defenderse ante la violencia. Nosotros desde Voces Vitales estamos trabajando en estas dos comunidades donde ABESA hizo el estudio. Quiero decir que eso fortaleció la organización de las mujeres allí. Entonces son estas alianzas también para hacer cosas juntas, donde las mujeres están trabajando de las comunidades populares y que están organizadas, es muy importante. Allí nosotros creamos una red de defensoras comunitarias, ya teníamos años trabajando allí en capacitación, la red se creó el año pasado y se llaman Defensoras Comunitarias por la Salud, donde entra la parte de salud sexual y reproductiva y también la salud en general, por los problemas que hay de desnutrición. Entonces, se llaman así, Defensoras Comunitarias en Salud y en Derechos de las Mujeres. Y en el tema de derechos trabajan ellas el tema de la violencia, ¿verdad? De la prevención y atención de la violencia. Ellas fueron capacitadas por talleres por WhatsApp, y en diciembre, a propósito de la Navidad y el Año Nuevo, se hizo una campaña navideña con mensajes, ¿verdad?, referidos a Navidad y Año Nuevo, pero acompañados de mensajes de prevención de la violencia. Entonces son acciones que son importantes difundir, y como decían Yolima y Magdimar, que nos unamos las organizaciones, como hicimos en este caso en la investigación, ¿verdad? Y en las campañas para fortalecer. El impacto será mayor si trabajamos juntas, porque los recursos que tenemos son limitados y tenemos especialidades en algunas áreas. Entonces, si unimos las diversas especialidades y los diversos esfuerzos, el impacto será mayor. Eso también lo estamos logrando a través del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, que reúne, ¿verdad?, a varias organizaciones, y allí acabamos de hacer, como dice Yolima, el informe alternativo ante la CEDAW sobre la situación de las mujeres en el país, y estos esfuerzos los tenemos que continuar. Gracias. Gracias, profe. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Fueron súper juiciosas con sus 15 minutos, unas presentaciones bastante concretas y que dibujan bien cuáles son, digamos, los principales problemas. Hay muchos más, pero hay cuestiones que son fundamentales, como decía antes, para que las mujeres tengan autonomía física y autonomía económica, y creo que fueron muy bien presentadas acá para saber, bueno, cuál es la perspectiva para las mujeres venezolanas en este sentido. Las tres intervenciones tocaron de forma estructural la cuestión del acceso a la información y a los datos, y ese es un problema que está planteado en Venezuela desde hace al menos una década ya. Sin embargo, el esfuerzo que vienen haciendo organizaciones como las que ustedes representan, o el proyecto ENCOVI, y la documentación del impacto de la emergencia humanitaria compleja en general, creo que ya acumulan
hacen un acumulado importante de información que si bien no sustituye, digamos, lo que el Estado podría hacer, sí son aportes importantes. Me quedo con eso que decía la profe Rosa al final, el impacto es mayor si trabajamos juntas, los desafíos son comunes y aunque las mujeres no tenemos todas los mismos intereses ni tenemos por qué tenerlos, lo cierto es que compartimos una serie de problemas en materia de derechos que si trabajamos juntas, como decía la profe, el impacto será mayor. Muchísimas gracias otra vez. Para el ILDI fue un placer moderar esta sesión y seguir acompañando estos temas que son tan fundamentales para la democracia, para la justicia social. Las vemos pronto. Hasta luego.